Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad tan infinita, por tu misericordia, Señor, al permitirnos esta noche adorarte y alabarte. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poner delante de ti nuestras necesidades, nuestras, Señor, enfermedades, nuestras presiones, nuestras situaciones diversas. Te damos gracias, Señor, y rogamos por el nombre de Jesús, Salvador y Señor nuestro, que tú operes a favor de cada vida necesitada. El milagro, Señor, la obra preciosa que cada uno estamos esperando de ti. Por Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien te damos gracias. Y ahora, Señor, rogamos que en la meditación de tu palabra podamos ser instruidos enteramente. Señor de gloria, opera tú, obra tú, trayendo, Señor, esa victoria, esa bendición para cada uno de nuestros corazones. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Quisiera, hermanos, en esta noche, de una manera bastante sencilla, que notáramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, quisiéramos leer en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 19, y voy a leer versos del 1 en adelante, que dice de la manera siguiente: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios, singulares, maravillas, por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Aleluya. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Los que tienen donde sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Diga un buen gloria a Dios, hermano. Gracias al Señor. En esta noche ha venido, hermanos, a mi corazón el pensamiento que el Evangelio sigue fluyendo para la vida del hombre. El Evangelio está fluyendo para la vida del hombre. En el hecho histórico de este libro, nosotros podemos encontrar esta verdad claramente establecida, de tal manera que no es difícil encontrar esta realidad de que, hermanos, el Evangelio ha venido no solamente para ser la solución y el amparo para la vida de los hombres en el tiempo pasado, sino que ha y será siempre la solución para la vida de los hombres, en el sentido tanto de lo que, hermanos, es y de lo que será para la vida de los hombres. Aquí la Escritura nos muestra a nosotros de una manera clara, como digo, por el mismo precedente histórico, que el Evangelio había sido el mismo en rebasar distintos semanas, meses y años, hasta constituirse precisamente en un evangelio que parecía que las épocas, los años, los días, los meses no podían alterar ni detener aquel evangelio que Cristo había iniciado primeramente. La Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 2, que el Señor fue quien empezó a predicar este evangelio y que vino tomando proporciones cada vez mayores, de tal manera que llegó hasta nosotros, dice el escritor a los Hebreos, por aquellos que oyeron del Señor todo lo que Él había venido haciendo. Ahora, cuando nosotros encontramos a Pablo, definitivamente no fue uno de los 12 apóstoles. Pablo no fue uno de los que acompañó al Señor en toda su trayectoria. No fue uno que estuvo con Él en los milagros diversos que el Hijo de Dios hizo, sino que al contrario, usted sabe que, hermano, que Pablo fue rescatado y ya después de que Cristo Jesús había muerto, había padecido, había sido sepultado, había resucitado y ya estaba sentado a la diestra del Padre. Ahí fue cuando Pablo fue alcanzado por la gracia del Señor. Sin embargo, siendo cual fue un apóstol así llamado, encontramos nosotros que no por ser, hermano, un personaje que no estuvo en la convivencia de los 12 primeros, no encontramos nosotros que a causa de la falta de convivencia con los 12 haya él vístose en una posición inferior a la que pudieron haber alcanzado, disfrutado aquellos que estuvieron con los 12. El mismo Pablo dice, y yo, dice Pablo,
yo no soy menor que los apóstoles del Señor, dice. Y yo no he sido en ninguna manera inferior a los apóstoles del Señor, dice. Al contrario, Pablo sabía que él tenía, hermano, si no más, por lo menos tenía lo mismo que aquellos habían disfrutado en el tiempo pasado. Pero yo me sospecho que este Pablo creía que él tenía más que los otros. Sí, Pablo, cuando habla a la iglesia, está seguro que él tiene más. Y aún Pedro, que hermano había oído a Pablo escribir, disertar, el mismo Pedro decía que Pablo tenía muchas cosas, muy alta la sabiduría de Pablo, que algunos indoctos torcían. Lo maravilloso de esto es que Pablo, a pesar, hermanos, de haber estado en otro año, en otra época, de no haber convivido, de no haberse relacionado con los apóstoles del Cordero, en el sentido de estar caminando con Jesús, de estar platicando con Jesús, no lo había hecho esa situación que fuera un personaje inferior a lo que aquellos otros habían experimentado. Y esto es precisamente lo que en una forma sencilla, hermano, nosotros notamos al leer el libro histórico del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico, no es un libro como poemas, como poéticos que se le llaman a otros libros. No son exactamente alabanzas a Dios, sino que al contrario, son actuaciones del Espíritu de Dios, son obras del Espíritu de Dios a través de hombres a favor de otros. Eso es. El libro de los Hechos no presenta una alabanza como los salmos: te alabaré en mi vida, Señor, te cantaré, sino que al contrario, el libro de los Hechos dice: salimos de acá, llegamos a Troas y luego a Mileto, y ahí en Mileto nos pasó esto y lo otro y lo de más allá, y nos ocurrió esto y vimos la mano del Señor, y llegamos a Éfeso y ocurrió esto y lo otro. Son narraciones de la obra del Espíritu de Dios a favor de los mismos hombres que poblaban aquellas regiones. Y entonces cuando vemos a Pablo, lo vemos, hermano, y vemos toda esta narración en una forma tan extraña, porque no vemos como que se refirieran ellos a un acontecimiento pasado, sino que lo vemos ellos mismos expresando su propia experiencia en el recorrido de su propia vida. Es decir, que ellos no se refieren a las batallas de Gedeón. ¿Se acuerdan de un gran Gedeón? Dice Pablo, no. ¿Se acuerdan de un gran Sansón? No. Sino que Pablo dejó establecido para nosotros y para la posteridad, naturalmente, hermano, el hecho imborrable de que el Señor básicamente es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. ¡Aleluya! Ese es como que fuera el sello de esta verdad, como que fuera el sello del libro de los Hechos, que no ha habido variación en él, que desde el principio que el evangelio fue diseñado, fue publicado, fue revelado, fue precisamente para que toda la humanidad, todo el género, en las distintas épocas que el género humano se enfrentara a la realidad del evangelio, el género humano pudiera beber de esa fuente inagotable. Ahora aquí encontramos en esta narración acontecimientos bellos. Encontramos un evangelio completo. Hoy hay muchas iglesias que se dice el evangelio completo. Del evangelio completo. A saber si será cierto eso ya. Es decir, porque ya no se sabe si en realidad todo lo que el libro de los Hechos narra está efervescente dentro de sus organizaciones. No se sabe si todavía hay lenguas extrañas, no se sabe si hay dones, si hay conversiones, si hay renunciación a la vida pasada, si hay, hermano, ¿qué voy a decir? Liberación, se echan fuera los demonios, si hay una efervescencia de la presencia del Señor. Los nombres no siempre son reflejo de lo que en realidad pudiera haber dentro del seno mismo de la congregación. Sin embargo, aquí encontramos que habían, hermano, lo voy a decir de una vez, habían transcurrido 23 años después de que el Pentecostés había venido. Históricamente habían transcurrido 23 años después de que el Pentecostés había llegado. Quizás no todos sepan lo que es el Pentecostés.
El Pentecostés es una de las fiestas de las 3 que los judíos tienen en el año. Los judíos tienen una fiesta que se llama Pentecostés, en el cual se le ha llamado también de la cosecha o de alentar la cosecha. Y precisamente esta fiesta había sido, hermano, como célebre, marcada dentro de las fiestas de Israel, porque fue en esa fecha donde el Espíritu Santo vino sobre el pueblo de Israel, sobre la iglesia, sobre aquellos judíos que habían recién conformado la iglesia. La Pascua había sido también maravillosamente sellada por el poder de Dios. En la Pascua fue precisamente cuando el Cordero de Dios vino para dar su vida en rescate nuestro. Pero en el Pentecostés, otra de las fiestas judías, fue cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y allá estaban en el aposento alto toda la gente haciendo celebraciones, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, y aquellos en la realidad de la vida espiritual recibiendo el poder de Dios de los mismos cielos. Es exactamente igual que hoy. Mucha gente celebrando que el nacimiento del niño Dios, que en la semana larga, que el viernes de no sé cuánto, y solo son preparativos y fiestas, y en la realidad y en la esencia están lejos de lo que es la confirmación del poder de Dios sobre sus vidas. Por eso es mejor vivir dentro de las realidades y no solamente dentro de una vida festiva tradicional que jamás ha acarreado al corazón humano una plena satisfacción de lo que es su propio existir. Yo me gozo cuando leo todo esto, y cuando lo expreso siento una alegría en mi corazón. Y a la vez quisiera que todos sintiéramos una alegría, porque cuando Dios habla acerca de lo práctico que es su evangelio, de lo real que es porque Él nos está invitando a ser partícipes de una, hermano, de una vida tal, de un nivel de vida tal como el que Él plantea en la Escritura. Habían pasado 23 años del día del Pentecostés. Y naturalmente a estas alturas cualquiera hubiese pensado que aquella situación que se había dado en el día del Pentecostés había quedado ya para la historia. Si bien es cierto que en el capítulo 11 del libro de los Hechos se hace mención, el apóstol Pedro hablando de lo que había ocurrido en el Pentecostés, lo hace por razones de que ellos acababan de ser espectadores nuevamente del derramamiento del Espíritu en la casa de Cornelio. Ellos tuvieron que decir si es idéntico a lo que nosotros recibimos hace 8 años allá. Es idéntico. Lo que recibimos, el poder que cayó sobre nosotros es idéntico. Y tuvieron que hacer historia narrando nuevamente la experiencia del día de Cornelio, o del día más bien del Pentecostés, que ahora sucedía con Cornelio. Pero ahora, habiendo pasado 23 años, encontramos nosotros una iglesia y un tipo de ministerio totalmente enriquecido, vigoroso, a causa de esa fluidez que posee el evangelio. El evangelio precisamente es esa fuente que no cesa, que no cesa, que no cesa, que no termina de fluir a favor de los hombres. Alégrese por eso, hombre. Aleluya. Alégrese que es una fuente continua de bienes, de favores, de misericordias. Y la Biblia dice en esta narración del capítulo 19 que se dio una gama de bendiciones y de favores para la ciudad de Éfeso, que nosotros hoy lo vemos maravillados, lo vemos realmente maravillados. Todo tipo de favor ahí estuvo presente. Hubo, hermano, conversiones. Verso 18 del capítulo 19 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Había habido arrepentimiento en el corazón de los hombres. Había habido, hermano, un arrepentimiento sobre la vida de los hombres. Es decir que no había habido a esas alturas mengua en
capacidades espirituales para redarguir al ser. No había menguado el poder del Espíritu para conducir a los hombres al arrepentimiento genuino. Y ya aquí no, hermano, no se practicaban cuantas astucias del mismo hombre para hacer creer al individuo acerca de lo que pudiera ser la vida eterna, sino que aquí dice la Escritura que el Espíritu naturalmente se estaba derramando y por supuesto producía entonces arrepentimiento en los hombres, de tal manera que venían confesando sus hechos y de inmediato quemaban, dice el verso 19, quemaban todo aquello que para ellos había sido de valor en el tiempo pasado. Todo aquello que había sido de valor para ellos, ahora ellos lo estaban dejando de lado, porque el Espíritu estaba en operación. Hermanos, quiero decirles algo: solo el Espíritu de Dios puede hacer que en realidad el hombre proceda a un arrepentimiento genuino y verdadero. Solo el Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes quizás cuando mencionamos otros incidentes en los evangelios, cuando vemos situaciones de arrepentimiento, o vemos situaciones, hermano, de consagración y de entrega? Nosotros notamos claramente que era el Señor el que ponía la mirada sobre algún individuo. ¿Recuerdan ustedes principalmente a Pedro? Cuando dice la Biblia que el Señor estaba siendo juzgado, y luego que fue juzgado fue trasladado de un lugar a otro, y Pedro estaba en el patio, y dice que el Señor vio a Pedro, y desde que vio el Señor a Pedro, Pedro empezó a llorar. Pedro empezó a llorar cuando la mirada de Cristo estaba sobre él. El arrepentimiento de Pedro pareciera ser el producto de una intervención directa de Cristo a favor de Pedro. De ahí mismo Pedro se levantó y se fue diciendo: soy un miserable. Y Pedro no tenía consolación por haber, hermano, falseado su verdad. Ahora, esa misma experiencia, no pasado 23 años, pasado más de 23 años, o hermano, más o menos los mismos años, encontramos nosotros esta experiencia, que, hermanos, el arrepentimiento ahora estaba en vigencia. El arrepentimiento estaba todavía en vigencia. No había menguado la efectividad evangélica, sino que todavía fluía para hacer que los corazones de los hombres sintieran, hermano, el arrepentimiento y sintieran la necesidad de abandonar todo aquello que habían practicado y ingresaran a una nueva forma de vida. Si esto hubiese desaparecido a la altura que Pablo predicaba, hubiese sido realmente, hermanos, difícil realizar la obra del Señor. Voy a decir, hubiese sido imposible. Imposible si uno de los elementos sobrenaturales del Evangelio dejara de fluir. Sería imposible ya la realización de los objetivos cristianos. Pero no falló. Hubo arrepentimiento, hubo temor, hubo entrega. Dice la Biblia que, hermano, hubo adoctrinamiento, hubo doctrina, hubo enseñanza. Pablo fundamentaba todo en la palabra de Dios, y allá estuvo expresando a la ciudad de Éfeso las verdades divinas, hasta que dice la Biblia que, hermano, corrigió la senda de algunos discípulos, de tal manera que no sabían ellos si había bautismo del Espíritu Santo o no, si había recepción del Espíritu o no, si había bautismo cristiano o no, o si solo había bautismo de arrepentimiento. Pero la enseñanza paulina vino y enderezó la ruta de aquellos hombres. Pero Pablo sentía la autoridad para poder hacer esto, debido a que concebía, hermano, dentro de su propio ser, que el Evangelio no había dejado de fluir poderosamente a favor de cualquiera que fuera oyente del Evangelio. Los que alguna vez han predicado aquí, o los que alguna vez han enseñado algo, saben lo que es estar en un púlpito. No es fácil, humanamente no es fácil, pero se hace más difícil cuando llega el final. Porque si uno habló
algo, hermano, que Dios va a hacer, uno empieza a temer y a dudar si en realidad Dios hará aquello o no lo hará. Y dice uno, ¿será posible que Dios va a hacer o no va a hacer lo que yo he prometido que hará? Y pareciera que el enemigo ahí se acrecienta de tal manera que hace tambalear la misma humanidad nuestra para que nosotros entremos en conflicto hasta de desafiar al oyente para que venga Cristo. Hay momentos donde ha predicado un individuo y ni bien termina, deja el micrófono, lo deja de lado y se baja porque le cogió miedo al momento de definir la situación. Pero es debido a eso, de que muchas veces se duda de la, hermano, prolongación efectiva que el Evangelio posee. Pero el Evangelio no ha perdido efectividad, aunque pasen 23 años, 40 años, 60 años, o 200 años, o 400 años, o 1000 años, o 2000 años, sigue siendo la misma fuente que salta para vida eterna. Pero eso debe ser una convicción en nosotros, tanto del predicador, para que pueda entonces desafiar al individuo, tirarle al suelo y luego jalarlo hacia los caminos del Señor, como también para todos nosotros, para que en lo privado, para que en lo práctico podamos también vivir una vida de éxito, debido a que concebimos la idea que el Evangelio sigue fluyendo como el mar, hermano, va fluyendo continuamente, como los ríos siguen fluyendo, como el sol vuelve a salir mañana si Dios así lo quiere. Así mismo, en la convicción, hermano, que los mismos hombres elaboran sus calendarios, sus almanaques, asimismo nosotros, en esa convicción que el Evangelio es el mismo, que Cristo es el mismo, que la fluidez del Evangelio no ha cesado, es que nosotros entonces podremos vivir una vida efectiva y de satisfacción continua. Pablo iba en esa confianza, enseñaba sabiendo que el Señor habría de respaldar. Y dice la Escritura que entonces hablaba acerca, hermano, precisamente de lo que pudiera ser el Espíritu viniendo sobre la vida. Aparte de hablar y enseñar con respecto a la persona de Jesucristo como el Salvador de los hombres, como el único que puede perdonar pecados, hablaba también acerca de esa venida del Espíritu sobre la vida humana. De tal manera que los bautizaba de una vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bautizaba y luego los sacaba. La fórmula bautismal no aparece aquí en la Biblia, en estos capítulos del libro de los Hechos. Pero se nota la autoridad bajo quien realizaron el bautismo. Y luego de haber bautizado, entonces dice la Biblia claramente que Pablo les imponía las manos para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Miren, hermanos, habían habían atravesado ya 23 años de historia. Lo que son 23 años es bastante para que se mantuviera la misma fluidez. Sin embargo, Pablo, como que si era el mismo día, como que si era el mismo día de Pentecostés, Pablo vuelve a poner las manos sobre los hombres, aquellos que eran como 12 hombres, les pone las manos encima y la misma experiencia. Vuelven a hablar lenguas extrañas. Así dice la Biblia. Y hablaban en lenguas y profetizaban. La misma experiencia. Hablaban en lenguas y profetizaban. Y yo lo he contado, pero muchas veces yo no he hallado razón para que nosotros no recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Yo no he encontrado obstáculo. No encuentro razón en la Biblia para que nosotros no recibamos lo que Dios ha prometido que nos dará. Yo lo he encontrado. Y aquellos que dicen con respecto a salvación, no sé si Dios querrá mi vida, yo le digo esta noche que el Señor quiere tu vida y la quiere salvar. La misma respuesta sería: el Señor te bautiza esta noche con el Espíritu Santo. Yo no veo obstáculo. En la Biblia no hay obstáculo. ¿Y cuál es el obstáculo que el Evangelio no pueda sobrepasar? ¿Cuál es? ¿Cuál es el obstáculo
que esta fuente de gracia no pueda atravesar para beneficiar al ser humano. ¿Dónde está? Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra el evangelio mismo. ¿Cómo podrá entonces una situación temporal, hermanos, ser suficiente obstáculo para frenar el avance del evangelio? Nada ni nadie podrá frenar el glorioso avance del evangelio y el cumplimiento de su palabra en las vidas de los hombres. Lo he visto hacer, que el Señor, en cuanto se comunica esta verdad, que Él no ha cesado de fluir para la vida del hombre, los hombres han recibido lo que ellos han esperado de Dios. Lo he visto desde el bautismo del Espíritu hasta sanidades, hasta liberaciones y lo que fuera, provisiones, amparo y protecciones, las he visto cuando el hombre concibe la idea de que el evangelio no ha menguado en su capacidad, en su poder. Todo está en que nosotros volvamos a las realidades de la presencia del Señor en medio nuestro. Volvamos a concebir la realidad de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, que está por nosotros, que está para guiarnos, que está para llenarnos, que está para socorrernos en todo momento de la vida. Todo es que nosotros creamos, hagamos, hermano, fe, para que entonces toda esa administración completa que el Espíritu tiene sea una realidad para nuestro propio corazón. Nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para el que puede creer, pero absolutamente nada es imposible. La Biblia dice aquí que pasados esos años y ese periodo de tiempo, Pablo seguía ministrando como que si él era el evangelio, como que si él era el Señor, como que si él tenía en las manos, hermano, la fluidez. Pero Pablo no tenía en sí mismo todo eso. Pablo, cuando se encontraba, hermano, en situaciones difíciles, Pablo no lo tenía en sus manos. Está comprobado en la Biblia. Sin embargo, él actuaba siempre en la convicción de que el evangelio no había perdido esa capacidad poderosa de llegar y penetrar en la vida de los hombres. Va, instruye, se produce el arrepentimiento, se produce la conversión, que eso no lo puede hacer ningún hombre, y luego se produce el acto de fe, de identificación con Cristo a través del bautismo de agua, y luego después de eso se produce el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de los hombres, trayendo con el bautismo las señales de hablar en otras lenguas y a la vez profetizar. Hermanos, habían transcurrido años. No había ninguna diferencia, lo hemos dicho cuántas veces, entre lo que era la vida de Pablo y lo que pudiera ser la vida nuestra actualmente. No hay diferencia. Habían transcurrido ya años para que Pablo estuviese ministrando con esa confianza. ¿Por qué nosotros hoy, cuando también, hermanos, los años ya han venido avanzando, por qué nosotros concebimos al evangelio en otra forma? ¿Por qué nosotros no aceptamos la fluidez de ese evangelio en las mismas dimensiones con que Pablo lo ministraba, a pesar de haber dejado atrás una serie de años? ¿Por qué nosotros concebimos otro tipo de ideología espiritual, de ideología cristiana, de teología cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué? Hablemos de someternos, hermanos, a principios ya terminados, ya sin efectividad. Debe de ser vivida la vida dentro de estas dimensiones de una confirmación cotidiana del poder de Dios sobre nuestra vida. Sí, cuesta, con un mundo tan duro, tan materializado, tan duro. Cuesta con un mundo tan materializado que sentimos lo terreno, que amamos lo terreno, que amamos y está dentro de lo más profundo de nuestro corazón lo terreno, que está pero bien enraizado lo terreno en nosotros. Cuesta en un mundo como este, hermanos, hacer comprender que el evangelio puede seguir fluyendo con la misma efectividad que fluyó en el tiempo pasado. Hoy tenemos que buscar mecanismos, formas
y de mil maneras para ver si tal vez así penetra, cuando debiéramos sencillamente volver a la fe, para que sea la fe la que obre por el Espíritu y el Espíritu por la fe en la vida de los hombres, en nuestro ser, en lo que somos nosotros, y no tengamos que recurrir a evangelios estereotipados, a evangelios huecos, a evangelios caducos, a evangelios, hermanos, sin valor, sino que al contrario vivamos dentro de las realidades que la fe puede traer a la vida del individuo, le puede traer arrepentimiento, le puede traer liberación, le puede traer poder, le puede traer exaltación, salud y victoria. Pero tenemos obligación de volver a concebir las mismas formas del evangelio. Pablo no solamente le ministró la palabra, sino que la palabra produjo el arrepentimiento, la conversión, produjo una identificación con Cristo, luego produjo, hermano, dice la Biblia aquí, claramente, que produjo y trajo el Espíritu Santo sobre los discípulos. Pero luego encontramos nosotros, además de esto, que no solamente venía con el Espíritu, con el arrepentimiento, conversión y bautismo en agua, sino que además de esto, dice la Biblia, que venían singulares maravillas, singulares o extraordinarios milagros. Eran hechos, dice la Biblia, por mano de Pablo. ¿Se imagina usted? Extraordinarios milagros, singulares maravillas. Hermanos, ¿estamos viviendo nosotros en esa plenitud evangélica? ¿Estamos nosotros concibiendo el evangelio dentro de esas dimensiones? ¿O nuestro evangelio ya bajó de calidad? ¿Sí o no? ¿Bajó de calidad ya? Es que antes, porque había mejor materia prima, antes porque era más barato todo, diera la gente, para decir que ahora el producto es de menor calidad, dice, es que usted sabe cómo está el tiempo, ahora le echan más agua a la leche, porque el tiempo está serio. Confórmese. En el queso todo raro, porque no hay para dónde. Ya ni las vacas quieren dar leche. Es decir que, hermano, se concibe eso dentro de la mecánica humana, pero dentro de la mecánica divina, que haya falta de algún bien en Dios, que la fuente inagotable de los siglos haya cambiado su forma de ser, su manera de proyectarse, su forma de entregarse. Eso no se concibe. Eso no se concibe. Se podrá concebir en otros niveles, pero que nosotros nos conformemos a vivir niveles de suelo en lo que respecta a los valores espirituales, eso es triste, hermano. No puede ser. No puede ser. No puede ser. El evangelio debe de ser vivido en las dimensiones, hermano, que fue predicado por Cristo, en las dimensiones que el día del Pentecostés trajo, y en las dimensiones que cuando Felipe fue a Samaria fueron vividas, y en las dimensiones cuando Pablo también fue convertido en el capítulo 9, y también en las dimensiones cuando Pablo en el capítulo 19 va a Éfeso. Sí, hermano, así es. Empachados están ustedes ya, man. Así es, ya no aguantan, ni sentarse bien pueden, dormidos. Iglesia empachada, ¿saber de qué cosa? De un mundo material. Iglesia cansada de oír las verdades divinas del evangelio. Y está aburrido de oírla porque nunca se hace en realidad, porque no tiene fe. Y ya no cree. Cree en el humano, cree en lo que ve. Si lo podemos palpar, sí. Si tenemos el efectivo, sí. Ahí vemos, hablemos de otra forma. ¿Por qué? La iglesia no camina en esa forma. La iglesia, hermano, ha de caminar en el fluir del evangelio a través de la fe. A través de la fe. A través de la fe. En la fe. La que mueve montañas es la fe, la que realiza los milagros es la fe, la que obra maravillas es la fe, la que vence el mundo. Y Pablo, en la confianza de esa verdad,
de que el evangelio no había sufrido, hermano, como han sufrido los productos, como han sufrido, hermano, los productos, sí, humanos, terrenos. Viene para dar un mensaje en la confianza de que el evangelio no había sido menoscabado, no había sido adulterado, sino que viene la confianza de que lo que predicaba era la misma verdad que, hermano, que se había sabido confirmar en los labios de Cristo y que se había sabido confirmar en los labios de los apóstoles, y que ahora él, a entregarla, sabía también que se debía confirmar. Y lo que los hombres santos de Dios han predicado a través de la historia es lo que nosotros también debemos de predicar, en la confianza de que se va a confirmar también la misma palabra, porque el evangelio, como Jesús, es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Extraordinarias maravillas eran hechas por manos de Pablo. Extraordinarios milagros, singulares maravillas. Singulares maravillas. Se quedaba boquiabierta la gente. Decían, esto sí está tremendo. Ya no se olvidan, nunca más volvían a faltar a un culto. Jamás se les cruzaba en la mente quedarse en la hamaca. Nunca. Están, hermano, desde el principio hasta el fin, deseando en cooperar para esa obra, deseando en que, hermano, participar de la obra. Ninguno era pasivo ahí, definitivamente. Todos estaban a la expectación de lo que era ese fluir evangélico. Como que habían hallado la mina, el tesoro escondido. Como que habían hallado, hermano, el precio, la tela de gran precio. Y ahora están disfrutando, saboreando. Y nadie quería separarse, pero lo más mínimo de lo que pudiera ser esta gloria que el evangelio había traído a sus vidas. Yo me pregunto si nosotros estamos bajo esas dimensiones, bajo esa cúpula y esa cobertura de gloria y de gracia, o estamos viviendo en dimensiones que son extrañas al mismo contexto bíblico. Si nuestro evangelio es diferente o difiere de lo que es el contexto bíblico, averigüemos de dónde nos sacamos ese evangelio, hermano. No nos lo daría un brujo por ahí y se lo sacó de la manga para entretenernos. ¿O será el evangelio mismo que, hermano, que predicó Pablo, que predicó San Agustín, que predicó Calvino, que predicaron los hombres de Dios? ¿Será el mismo por los cuales dieron la vida a Zwinglio, por los cuales Juan Hus fue quemado, por los cuales Lutero fue excomulgado? ¿Será el mismo evangelio nuestro? ¿O nosotros tendremos una caricatura ya que no se puede confirmar y que no nos satisface en ninguna de las áreas, sino que hasta estando aquí sentimos abatimiento y aburrimiento? Si es que hemos llegado hasta tan, hermanos, profundos valles de desesperación, naturalmente tiene que ser el producto de la falta de concepción genuina de lo que el evangelio es capaz de hacer. Porque el evangelio fluye esta noche como fluyó ayer, como fluyó en los días de Pablo, como fluyó en los días de hermano de Pedro. El evangelio sigue fluyendo y seguirá fluyendo con esa misma claridad, con ese mismo impacto, con esas mismas extraordinarias maravillas para la vida nuestra. De tal manera que dice la Biblia que se llevaban los sudarios de Pablo, le arrancaban la camisa a Pablo, le arrancaban la túnica. Es decir, que eso demuestra que, hermano, que Pablo predicaba con unción. Pablo predicaba se deshacía en el púlpito, se le ponía morada la cara, gritaba y se le echaban las venas. Hay gente que no le gusta, mucho grita, dice, mucho somata, muchas patadas, mucho. No, dice, el evangelio debe ser bien suave para que no dañe el sonido, que no le pongan tanto volumen. Es la gente que quiere todo bien, hermano, bien carne, bien humano, bien humano. Que lo quieren tan humano que ya no les parece lo que es del Espíritu. Pero, hermano, Pablo dice que se van los sudarios de Pablo. Pablo quedaba bañado en sudor. Y se llevaba a la gente los sudarios de Pablo para ir y ponérselo en los endemoniados, en los enfermos, para que los espíritus malos salieran de los cuerpos de los poseídos. Esos hombres se entregaban al ministerio, se entregaban a la prédica, se entregaban, hermano, al mensaje, a la administración. Quedaban abatidos, sudando, consumidos por la entrega, porque era una vivencia. No era eso flojo de hoy que se oye, eso flojo que más bien parece filosofía,
flojo, ahí hablando y hablando horas y horas, y la gente risotada tras risotada. No era eso lo que Pablo predicaba. Pablo traía una confirmación que venía cocinada del cielo y en efervescencia que Pablo sentía. Nuestro evangelio debe ser efervescente, vigoroso, tonificante, alerta. Hermano, que nos ponga en alerta, que nos levante el ánimo, que nos sacuda, hermano, que las manos se levanten, que las rodillas paralizadas se doblen, que haya cántico nuevo, que haya grito, que haya emoción, que haya clamor. Eso es lo que debe de haber. Muy frío. Cuando una persona está muy tiesa, es porque ya dejó penetrar el hielo en su corazón. Y la vida material lo tiene de un ala y de la otra también. Y ya la vida lo ha doblegado y lo ha metido en un molde que ya no haya ni qué hacer. Y por eso se le fue el gozo, se le fue la tranquilidad, se le fue la emotividad, se le fue la alegría, se le fueron las lágrimas, se le fue la agitación del corazón, se le fueron las lenguas, se le fue la profecía. Ya no tiene nada, porque su mundo lo absorbió. Cuidado, iglesia, que no nos absorbe el mundo, sino que al contrario podamos estar siempre latentes dentro de la expectación que el evangelio produce y dentro de la administración que el evangelio da, que es sanidades, milagros, liberaciones, hermano, victoria. Dice la Biblia aquí que el mismo hermano diablo conocía a Pablo. Los demonios salían de los cuerpos y algunos tentaron a imitar. Siempre ha existido la imitación. Y vinieron aquellos y dijeron, vamos a echar fuera demonios. Dijeron los tales hijos de un Seba. En la imitación les falló, porque la imitación era vulgar y corriente. Hoy el diablo ha perfeccionado la imitación. Y hay un sinnúmero de gente reunida que cree que es iglesia y que cree que Dios está ahí. Y es una imitación vulgar que el diablo ha hecho. Y gente que aún, en el caso extremo de la situación, aún van a lugares creyendo que es Dios el que ministra ahí, y a centros espiritistas y todo, ya en el extremo mismo de lo que pudieran ser esas anormalidades del espíritu, y van creyendo que es Dios el que va a operar a favor de ellos. El diablo siempre ha querido imitar, y dice la Biblia que entonces vino la confirmación para Pablo en su ministración, de tal manera que la Biblia asegura que aquellos hombres que imitaban, hermanos, fueron expulsados, golpeados y heridos por el mismo endemoniado. Y la gente, cuando veía la efectividad en las manos de Pablo, venían confesando sus hechos y entregándose al Señor. La Biblia dice, en este bellísimo versículo 20 del capítulo 19, así crecía y prevalecía la palabra del Señor. En esas dimensiones, la palabra del Señor se mantenía. Yo me pregunto si hoy nuestro crecimiento es semejante a este crecimiento. Y si las bases que hubo en esta época son las mismas bases que sostienen nuestro crecimiento ahora. O los crecimientos de hoy son solamente el producto de la elocuencia del individuo que se para, hermano, hablar a los hombres. O si el crecimiento es el producto de los milagros singulares, de las liberaciones y de las transformaciones de vida que el Espíritu Santo produce hoy. Yo digo, al notar la fluidez evangélica a través de los siglos, que nosotros no debemos conformarnos a otro estado ni sistema de vida religiosa, hermano, que los hombres y nosotros mismos, como decía Pablo, aun si yo mismo tratara de implantar otro sistema, debe de ser rechazado inmediatamente y buscar un sistema que sea acorde a lo que dice la Biblia. Así crecía y prevalecía la palabra del Señor, pero bajo, hermano, características únicas de sobrenaturalidad, de conversiones, de milagros, de liberaciones, de transformaciones. Ese es el evangelio que debe de ser predicado hoy, porque es el evangelio que Dios puede confirmar a favor nuestro. Aunque habían pasado tantos años cuando Pablo fue a Éfeso, eso no menguó la capacidad del Espíritu. O no menguó, no hizo menguar, no hizo que menguara en nada
las capacidades del Espíritu, del Evangelio a favor de los hombres. Hoy, aunque los años son un poco más, no ha hecho tampoco menguar, porque podría referir las historias, no en su plenitud, pero algunos casos y acontecimientos de los primeros siglos, de los siglos, hermanos, primeros, cuando la iglesia ya no fue quien dejara libro de los Hechos escrito, sino la iglesia que fue posterior al libro de los Hechos. Pero toda la iglesia ha tenido siempre características de este tipo, de un evangelio pleno sobre ella. Nosotros debemos tener un evangelio pleno sobre nosotros. Debemos de vivirlo, debemos disfrutarlo, debemos de hablar en lenguas extrañas, debemos de profetizar, debemos de echar fuera demonios de los cuerpos de los poseídos, debemos vivir esa excitación espiritual, debemos de ver las singulares maravillas que Dios quiere obrar hoy. No debemos de conformarnos a otro sistema. Y si otros se conforman a un sistema que consiste en exterioridades, en apariencias, allá ellos con sus ropajes, sus apariencias y su suntuosidad. Pero nosotros debemos de buscar principalmente el afluente real, que es el evangelio, hermano, que tiene vida, que tiene liberación, que tiene salud y victoria para nuestros corazones. Porque de lo contrario no sentiremos satisfacción en todo aquello que emprendamos. Yo quiero, Señor, que tú ministres tu pueblo. Quiero, Señor, vivir. No hay razón para que nosotros vivamos en otras dimensiones. Y esta noche yo voy a hacer una oración por los que quieren entregarse a Cristo, por los que están enfermos, por los que están oprimidos por el diablo, para que el Señor esta noche haga un milagro en tu vida y puedas llevarte la confirmación de que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Vamos a orar al Señor esta noche. Vamos a orar. Ahora mismo vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, esta noche danos una experiencia gloriosa, una confirmación gloriosa de tu palabra sobre nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle al Señor ahora mismo, mientras todos hacemos fe. Él es el mismo de ayer. Él no ha menguado, Él no ha cambiado. Todos ahora, en esa convicción, oramos al Señor para recibir de Dios algún favor para nuestras almas. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, esta noche por tu misericordia que no termina. Y ahora, Señor, como siervo tuyo, como coadjutor, Señor tuyo, en el nombre de Jesús, vengo contra toda barrera, todo espíritu que perturbe la mente, la vida, el corazón de los oyentes, de las personas reunidas en este lugar. Y en el nombre de Cristo Jesús echo fuera toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús sea desatada toda vida, toda opresión del maligno, la echo fuera. En el nombre de Jesús, toda atadura en la mente, en el corazón, la rompo en el nombre de Cristo y la echo fuera ahora. Toda obra del diablo, toda atadura en el cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera y desatamos toda vida enferma, ligada, que tenga testimonio esta noche. Reciba sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Liberación en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo de Dios, echo fuera todo estorbo, toda trampa, y que haya victoria plena esta noche. Aquellos que necesitan el Espíritu Santo, aquellos
Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ministrar a tu pueblo. Gracias, Señor. Que toda tristeza sea cambiada en gozo. Toda debilidad en fortaleza. Toda ceniza en fuego ardiente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para la gloria de tu nombre, Señor. Y para que haya testimonio en esta nación que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Levantemos nuestras manos y alabemos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendita su misericordia por todos los siglos de los siglos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Bendito el Señor. Alabado su nombre. Glorificado sea para siempre. Porque no nos ha dejado, sino ha sido refugio de generación en generación, trayendo victoria, paz, alegría al corazón nuestro. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, desde ahora y para siempre. Puestos de pie esta noche, cantamos alabaré a mi Señor, alabaré a mi Señor. Vamos a cantar ese codo con todo nuestro corazón. Aleluya. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré,